Saludos, estimados y estimadas estudiantes del curso Ética y Política de la Universidad Estatal a Distancia. Mi nombre es Pedro Solís, tutor de la Cátedra de Filosofía. En esta ocasión los introduciré a los capítulos 15 y 16, esto es, los dos últimos capítulos de la unidad didáctica, que versan sobre la filosofía contemporánea. En el capítulo 15 hablaremos de la Escuela de Frankfurt y de la obra de Herbert Marcuse, uno de sus representantes. En el capítulo 16 hablaremos de la filosofía posmoderna y de la obra de Jean-François Lyotard, su principal referente. Recordándoles que lo que buscamos es identificar los aspectos éticos y políticos en la filosofía de estas corrientes y pensadores, como el objetivo de comprender mejor nuestra época. Capítulo 15. La Escuela de Frankfurt. Aquí vamos a ver ciertos términos claves. Por ejemplo, teoría crítica, racionalidad, progreso, sociedad industrial avanzada y hombre unidimensional. El movimiento filosófico denominado Escuela de Frankfurt surge en el Instituto para la Investigación Social de la Universidad de Frankfurt. Su propósito era estudiar la sociedad como un todo y desarrollar una teoría crítica para tal propósito. La Escuela de Frankfurt es interdisciplinaria, pues enlaza lo económico con lo histórico, lo cultural con lo psicológico, lo sociológico con lo filosófico, para estudiar la sociedad desde un punto de vista totalizante. Por sus raíces marxistas, la teoría crítica de la sociedad en cuanto a expresión del trabajo intelectual de los miembros de la Escuela de Frankfurt, más que interpretar el mundo, lo que busca es transformarlo. Pero a diferencia del marxismo ortodoxo y a semejanza del existencialismo, parte del desencanto con la racionalidad occidental y su idea de progreso. Herbert Marcuse, autor judío-alemán, es quizá la figura más popular de esta escuela. Su obra, El hombre unidimensional, resume la esencia de la crítica de la Escuela de Frankfurt a la sociedad contemporánea, o en sus palabras, sociedad industrial avanzada. Esta sociedad es una sociedad basada en el control que es ejercido de manera totalitaria tanto por los gobiernos socialistas, por ejemplo, en la Unión Soviética, como por los gobiernos capitalistas, por ejemplo, en los Estados Unidos, durante la Guerra Fría. Lo atractivo de estas sociedades es que parecen ser capaces, mediante una organización tecnocrática, de satisfacer todas las necesidades de los individuos. Esa apariencia de satisfacción hace que las personas no vean su propia falta de libertad. En la medida en que sean capaces de consumir más bienes y servicios, en esa misma medida sienten que no tienen por qué rebelarse contra el sistema que los controla y administra. Para romper con esta lógica, Marcuse nos invita a operar una distinción entre necesidades verdaderas y necesidades falsas. Una necesidad verdadera sería la salud. Una necesidad falsa sería la de estar pendiente día y noche de las redes sociales. Es evidente que en nuestras sociedades es más fácil satisfacer las necesidades falsas que las necesidades verdaderas. En la sociedad industrial avanzada, con su inmensa maquinaria propagandística, la falta de alternativas para vivir plenamente, para vivir feliz, se disfraza de abundancia y libertad. De ahí que la idea del hombre unidimensional que dice que el ser humano vive absorto en las apariencias, en los lujos y en el entretenimiento que proporciona la sociedad de consumo. Y esto hace que no pueda haber el daño que esta misma sociedad le está provocando a su espíritu.
Pregunta para la reflexión. ¿Estaríamos dispuestos a dejar una vida de consumo, de satisfacción de necesidades falsas, por una vida en la que solo se satisfagan las necesidades verdaderas? Repasemos ahora los términos clave. Teoría crítica. Esta teoría busca examinar y cuestionar las estructuras sociales, económicas y políticas existentes, con el objetivo de identificar y superar formas de opresión, desigualdad y dominación. Otro término es el de racionalidad. Los teóricos críticos argumentan que la razón moderna, cuando se aplica de manera instrumental, es decir, centrada en la eficiencia y la productividad, puede llevar a una deshumanización y a una pérdida de capacidad crítica. Otro término es progreso. A diferencia de lo que pensaban los ilustrados, para estos autores el progreso no es lineal o uniforme y los avances en un área pueden tener consecuencias negativas en otra. Por ejemplo, el progreso tecnológico puede llevar a problemas ambientales o sociales. Otro término es sociedad industrial avanzada. Herbert Marcuse analizó la sociedad industrial avanzada como un sistema de control que, a través de la racionalidad instrumental y la cultura de consumo, perpetúa el status quo. Por último, tenemos el hombre unidimensional. En su obra El hombre unidimensional de 1964, Marcuse argumentó que en las sociedades industriales avanzadas, las personas son alentadas a buscar la felicidad y el sentido de la vida a través del consumo material, lo cual limita la capacidad de crítica y transformación social. Capítulo 16. Filosofía y posmodernidad. Aquí nos vamos a centrar en los siguientes términos clave: modernidad, ilustración, metarrelato, incredulidad y condición posmoderna. La expresión posmodernidad proviene del ámbito artístico, principalmente de la arquitectura de los años 60 y 70, donde se empezó a mezclar en las edificaciones diferentes formas artísticas sin ninguna lógica aparente. Para algunos, la posmodernidad significa el estado final de la modernidad. Para otros, es una etapa completamente nueva. Recordemos que la modernidad se caracteriza por el advenimiento de la ilustración, que le atribuye una confianza desmedida a la razón, a la ciencia y la tecnología, para mejorar las vidas individuales y organizar mejor las sociedades. Pero mucho antes de que se empezara a hablar de posmodernidad y de autores propiamente posmodernos, nos encontramos con autores de un periodo anterior que también se mostraron críticos de la modernidad. Por ejemplo, Karl Marx, para quien la racionalidad del capitalismo industrial convertía todo en una mercancía, incluido al ser humano. Friedrich Nietzsche, también pensador del siglo XIX, criticaba los valores de Occidente, moldeados por el cristianismo y la Ilustración, por considerarlos contrarios a la exaltación del valor de la vida. Entrados en el siglo XX, nos encontramos ya con Sigmund Freud, quien consideraba que la modernidad es una cultura de represión e insatisfacción de nuestros deseos más profundos. También vemos a los miembros de la Escuela de Frankfurt, quienes, uniendo el pensamiento de Marx con el de Freud, afirman que la modernidad, lejos de emanciparnos, nos mantiene atados a formas de vida alienadas y poco gratificantes. La posmodernidad tiene algunas características que se pueden encontrar en todos sus representantes, tales como: 1. La ciencia no es el único conocimiento válido. Hay otras formas válidas de conocimiento, como el que proviene de los pueblos ancestrales. 2. El hombre europeo moderno
no es el ideal al que todos debemos aspirar. No hay mejores ni peores modos de vida. 3. Hay que abrirnos a las diferentes culturas, entrar en contacto con ellas y mezclarnos con ellas. 4. No hay una jerarquía de valores definida desde antes y para siempre. Por lo general, las jerarquías de valores las imponen los grupos socialmente dominantes. 5. Los medios de comunicación de masas generan nuevas formas de socialización, pero también nuevas formas de manipulación a escala global. 6. Ninguna ideología posee la última palabra con respecto al sentido de la vida y la historia humanas. Y 7. Hay una desconfianza generalizada ante el uso de la ciencia y la tecnología para fines políticos. Jean-François Lyotard es el fundador del pensamiento posmoderno. Como muchos intelectuales de su época, participa activamente en los movimientos contestatarios de los años 60, pero pronto se decepciona de ellos. Bajo este cambio de actitud, escribe su obra más importante, La condición posmoderna. Para Lyotard, la actitud o condición posmoderna se define como una incredulidad con respecto a los metarrelatos. ¿Qué es un metarrelato? Un metarrelato es una narración sobre el sentido de la historia humana, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por ejemplo, nosotros podemos identificar varios metarrelatos, como el de la Ilustración, que con su idea de que mediante la razón podemos desvelar todos los misterios de la naturaleza y usar todo ese conocimiento para nuestro propio provecho, se convierte en un metarrelato. También tenemos al marxismo, con su idea de que el comunismo será la última etapa del desarrollo humano, donde ya no habrá más explotación ni lucha de clases sociales. También como relato tenemos al liberalismo, con su idea de que la historia finaliza cuando la democracia liberal y el capitalismo se entienda por todo el orbe. La incredulidad de Lyotard ante tales metarrelatos no lo conduce a proponer un nuevo y mejorado metarrelato. La alternativa, según él, es promover la diferencia, la expansión de microrelatos o pequeños relatos que contradigan los discursos oficiales. Pero es válido preguntarse si con la propuesta de Lyotard vamos a estar mejor que antes, si es una solución sensata ante los grandes desafíos de la modernidad o es más bien la renuncia a toda solución. Repasemos ahora los términos clave de este capítulo. Modernidad. La modernidad se asocia con el surgimiento de la revolución científica y la ilustración en Europa alrededor del siglo XVII, las cuales sentaron las bases para una visión del mundo centrada en la razón, la ciencia y el progreso. Tenemos también la Ilustración, que fue un movimiento cultural e intelectual que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Este periodo, a menudo denominado siglo de las luces, es conocido por su énfasis en la razón, la ciencia y la crítica a estructuras tradicionales de poder y autoridad. Tenemos también metarrelato. Se refiere a grandes narrativas que intentan dar sentido y cohesión a la experiencia humana y a los eventos sociales. Otro término clave es incredulidad. Jean-François Lyotard, en su La condición posmoderna, argumenta que en esta era hay una creciente desconfianza hacia los metarrelatos. Según él, en lugar de aceptar grandes narrativas totalizadoras, la posmodernidad se caracteriza por preferir narrativas locales y fragmentadas.
Por último, tenemos la condición posmoderna. La condición posmoderna describe una era marcada por la fragmentación de los metarrelatos y un énfasis en el relativismo y la diversidad. Este enfoque cuestiona las certezas y las narrativas universales de la modernidad, abriendo el camino a nuevas formas de entender la realidad y la experiencia humana. Hasta aquí mi exposición de los últimos dos capítulos de la unidad didáctica. Espero que hayan podido identificar los aspectos éticos y políticos más relevantes de la Escuela de Frankfurt y de la filosofía postmoderna, así como sus diferencias y similitudes. La Escuela de Frankfurt, por ejemplo, no es relativista y apuesta a un gran relato para orientar la acción política. La filosofía postmoderna, por el contrario, es relativista y apuesta a los pequeños relatos para orientar la acción política. Ambas, sin embargo, son muy críticas de la Ilustración y su idea del progreso. Pues bien, les deseo muchos éxitos en la elaboración del proyecto académico. Recuerden que tienen del 6 al 10 de agosto para subirlo a la plataforma. Que estén bien.